una de las, digamos, virtudes o elementos que de hecho Putin comenta también en la tesis que él maneja muy bien es esta capacidad de poder atraer tanto a los rusos que tienen ideas, digamos, más progresistas Mm, o liberales incluso, y a los rusos que, pues, tienen ideas más digamos, en España, de derechas, nacionalistas o reaccionarias tradicionales, ¿no? mm, Eso más al principio, ahora, por supuesto, su visión es mucho más, lo que en España llamaríamos esto, ¿no? Reaccionario y tal, pero con el paso de los años, incluso yo he tenido experiencia, ¿no?, de amigos míos o personas que he conocido en Rusia que tenían profesiones liberales y que aparentemente tenían un pensamiento más, digamos, progresista, que han viajado por Europa, pero que con el paso de los años se han ido, digamos, basculando más hacia mm, esa parte más nacionalista, ¿no?, que es al fin y al cabo también el tema que presentabas ahora, ¿sí? Es ver cómo ha podido Putin recuperar ese pasado, ¿no?, ese orgullo nacional, transformarlo de alguna manera y hacerse con él para en beneficio propio realmente, mm. y permanecer en el poder. Es que una de las Algo de cosas todo eso. que Putin hizo, fue, digamos, recuperar el poder central. Al llegar al Ujú, poder, que Yeltsin no exactamente, fue capaz de todo, él sí que exacto. intentó poner control y, bueno, lo Sí. consiguió. Y de hecho, en parte, sin meternos ahora en eso, es parte de su éxito para la población rusa, es Ujú. decir, haber conseguido esa unidad que se había perdido, ¿no? Exactamente. De hecho, hay muchos intelectuales rusos, estudiosos del tema, que a Putin lo citan o lo nombran como el primer presidente de Rusia, porque a Yeltsin no lo consideraban en tanto que no controlaba, ¿no?, todo el Ah, territorio de la federación. Yo creo que tiene sus ideas claras en la mm, cabeza, ¿no? Y sus ideas están muy enraizadas con lo que estamos hablando, con recuperar el valor, patriótico nacional, ¿no?, de lo que representó Rusia, o lo que él cree que Rusia representó. Algunas veces, los estudiosos rusos, los expertos rusos, lo comparan con la figura del zar Alejandro III, mm, ¿sí? Porque fue, ¿no?, pues un zar también bastante duro, que después de ese periodo que hubo un poco más liberal, ¿no?, recuperó de nuevo, puso mano dura, digamos, ¿no?, dentro de la Rusia, ¿no?, antes de Nicolás II, que ya fue el último zar. Y al compararse con Alejandro III, pues él se quiere mostrar como ese guardián de Europa, ¿no?, desde la sí, sí. tradición, como se le llama, gendarme de Europa, ¿no?, que se le llamó, ¿no?, en su época, en el siglo XIX. Y yo creo que Putin se ve un poco así igual. De hecho, por eso en su primer mandato tenía muy buenas relaciones, por ejemplo, con Schröder, ¿no?, con el canciller alemán y en general, con todos los Sí, sí, presidentes con todo, europeos, sí, sí, más o sí. menos, Mm, ¿no?, durante su primer mandato. Y él aspiraba, yo creo, realmente a eso, ¿no?, a encajar dentro de la familia de naciones europeas, pero con una Rusia renovada, con una Rusia orgullosa de ser lo que es, ¿sí? ay, Pero creo que cuando él vio cómo el discurso liberal europeo, que en Rusia lo llaman esto el discurso del doble estándar, ¿no?, de los dobles estándares, ¿no?, de yo hago una guerra, si la hago yo está bien, pero si la haces tú está mal, mm, ¿no? Si tú haces eso en Chechenia son derechos humanos, pero si yo lo hago en Irak, pues es por los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que en ese momento él se dio cuenta de que daba igual un poco lo que él hiciera, ¿sí? Porque siempre iba a ser como un personaje a lo mejor de segunda, ¿no? mm, Y en ese momento decidió llevar su agenda política hacia adelante, pues ya dije antes, ¿no? Recuperar el himno, recuperar una serie de emblemas, el enfocarse más en no ya tanto en agradar a los europeos, a los líderes liberales, digamos, europeos, sino en desarrollar, tomar esa agenda más, diríamos, eslavófila, ¿no? De esa relación con Asia también, ¿no? Del espacio postsoviético, ¿no?, que se llamaba, y que bueno, que ahora estamos viendo que se le está un poco claro. revolviendo, ¿no?, a Rusia. Fue retomar, ya digo, esa idea de nuevo expandir, ¿no?, el mundo ruso, ese concepto que también existía ya de antes, pero tomó mucha fuerza a partir del año, si no recuerdo mal, entre 2008 2012, al principio de sus primeras elecciones, de sus primeros mandatos, se veía más como un Pedro I, ¿no? Porque venía de San Petersburgo, ¿no? En fin, toda esta cosa de reformador europeo, ¿no?, que venía a ayudar un poco al desarrollo de Rusia. Pero bueno, muy pronto eso, de hecho, tenía, no sé si era en el Kremlin, uno de sus apartamentos y tal, un retrato, pero después lo cambió por lo que decía antes de Alejandro III, no de segundo, pero tercero. Sí, porque se veía como más conservador, ¿no?, como el padre fuerte de la patria. Y algunas veces lo cita, de hecho, en algunos de sus últimos discursos y tal, aparece más Alejandro III, sí. O se le compara también más, Ah, por sí, lo sí, menos. claro.